hablábamos del teorema de Peano-Picard, también conocido como teorema de existencia y unicidad. Aplicar el teorema a un problema de valores iniciales. Suponete que tenés una ecuación diferencial de primer orden así, donde la derivada de la función incógnita depende de una función en dos variables, de x y de y. Acá la llamé f, en otra diapositiva lo llamé phi, es la misma cosa, ¿sí? Es alguna función de muchas variables, en este caso solamente dos porque es de primer orden. Es una función, en este caso, de dos variables, en x y en y. Entonces, supongamos que tenemos un subconjunto de R2 abierto, es decir, que no incluye a su misma frontera, donde esta función f, donde este campo escalar f es una función continua. Entonces, si para cualquier x, se verifica esto, dados y1 y 2, donde x y 1 y x y 2 están dentro de este conjunto abierto, si para cualquier par de estos se verifica esto, esta condición de acá, que f de x y 1 menos f de x y 2, el módulo, sea menor o igual a una cierta constante k, independiente de la x. Fíjense que esta condición no depende de la x. Es menor o igual a una constante k por la distancia entre i1 e i2, que son dos números reales. X, i1 e i2 son números reales. Bueno, esta condición que aparece acá, es una condición que aparece bastante en esta parte del estudio de las matemáticas y se la conoce como la condición de Lipschitz. Agrandamos ahí esta letra, acá, a ver, ahí está, es el nombre. Lipschitz es bueno, el apellido de un matemático alemán, alemán o suizo, por ahí, ¿sí? Que, bueno, a quien se le atribuye esta condición que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta condición de acá, la condición de Lipschitz. Esta condición es un bicho intermedio entre la continuidad y la derivabilidad. Las funciones que cumplen la condición de Lipschitz, que algunos llaman Lipschitzianas, ¿sí? O sea, he visto ese nombre escrito en algún apunte o en algún libro impronunciable, eh, indica que esas funciones son más que continuas, pero menos que derivables. Una función Lipschitz es, ya damos por hecho que es continua, pero no me alcanza la condición de Lipschitz para probar que la función es derivable. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros estamos asumiendo que esta función f cumple la condición de Lipschitz, que es esto que tienen acá, en omega, en este conjunto abierto omega. Y supongamos que tenemos una condición inicial, ¿sí? Bueno, salgo de acá de la parte editable, ¿sí? Supongamos que tenemos una condición inicial. Bueno, me quedó el Lipschitz enorme ahí. Tenemos una condición inicial x0 y0. O sea que estamos suponiendo que este es un problema de valores iniciales. Que y en x0 vale cierto y0 y todo eso está metido dentro de este conjuntito omega. Bueno, entonces existe un intervalo AB que contiene a x0 y una función y de x, que va a ser la solución, definida en este intervalo AB cuyo gráfico está contenido en omega. Entonces, y, como ya les dije, es solución de este problema. Su condición inicial es esta, es decir, el gráfico contiene este punto metido en omega y es la única solución que verifica esa condición.
¿sí? O sea, es la única solución que tiene esta condición inicial. O sea, ahí probamos que la solución existe. ¿Por qué existe? Porque esta f de acá cumple la condición de Lipschitz, que es este bicho feo que aparece acá. Y es única porque además le exijo que pase por determinado punto en omega, que es x0 y 0. ¿Cómo le exijo a la solución que pase por ese punto? Pidiéndole una condición inicial. ¿Mm? Bueno, este es el famoso teorema de existencia y unicidad de soluciones. ¿Van a tener ustedes que probar que una función f es Lipschitz? No, no hace falta. Tampoco es tanto problema porque lo que se suele utilizar, ¿sí?, es el teorema de valor medio de Lagrange. ¿Se acuerdan del teorema de valor medio de Lagrange? Que se veía en Mate 1. Bueno, para probar que ciertas funciones son Lipschitz, se utiliza eso. ¿Mm? Bueno, es un poco contradictorio con lo que les dije antes porque Lipschitz es una condición más débil que la derivabilidad y en muchos ejercicios cuando uno trabaja con funciones f que son derivables es una pavada probar que son Lipschitz, ¿sí? Porque cualquier función derivable va a ser Lipschitz, pero no así al revés. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, por lo general, las funciones f grande que van a tener acá, casi siempre van a ser funciones derivables. Entonces, probar que son Lipschitz y así probar la existencia de soluciones es bastante sencillo. El desafío aparece cuando esta f de acá no sea Lipschitz. Eso, si no me equivoco, tendría que hojear el apunte, creo que es el de ecuaciones diferenciales 1 o 2, no me acuerdo, el que está en el campus. Ahí les aparece justo un ejemplo donde la f esta es una raíz cúbica o algo así, y la raíz cúbica, la derivada tiene problemas en el cero. ¿Mm? Entonces, ahí, bueno, el teorema de Peano falla porque justamente la función no es Lipschitz, ¿sí? Si fuera raíz cúbica o raíz cuadrada, vale lo mismo, ¿sí? O sea, se pierde esta condición de acá y ahí empiezan a aparecer múltiples soluciones o infinitas soluciones a pesar de que uno pueda llegar a definir alguna condición inicial, ¿sí? O sea, pero bueno, falla justamente porque no se cumple esta condición de nombre raro. ¿Mm? No hay ejemplo de eso, ¿no? Los hay. A ver, no sé si hay en el mismo apunte, ¿sí? Teoremas relacionados, bueno, ahí está la famosa continuidad de Lipschitz, ¿sí? Con dibujito y todo, o sea, bueno, se esmera la gente en mostrar ejemplos, ¿sí? Y bueno, acá hay un caso donde tenemos una ecuación diferencial y' igual a la raíz cuadrada del módulo de i. ¿Mm? Sobre el intervalo 0,1. Según el teorema de Peano, según el teorema de existencia y unicidad, esta ecuación tiene soluciones, pero hay otro teorema vinculado a Picard, el Picard-Lindelof, no se aplica porque el término de la derecha, o sea, la raíz cuadrada del módulo de i, no es Lipschitz en ninguna vecindad que contenga el cero. Justamente deriven esta función, deriven la raíz cuadrada del módulo de i y van a ver que les va a aparecer una raíz cuadrada de i dividiendo. En cero eso revienta. Entonces no hay manera de controlar utilizando el teorema de valor medio de Lagrange o de encontrar una constante tal que esa derivada sea menor o igual a esa constante. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos concluir existencia, pero no unicidad.
Esto indica que esta ecuación diferencial ordinaria tiene dos tipos de soluciones si consideramos la condición inicial y de 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, uno ahí puede tener una rama de soluciones que sea el 0. 0 es solución de esto. ¿Mm? Y otra solución pueden ser de la forma x cuadrado sobre 4, que también es solución de esto de acá. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de soluciones completamente diferentes de la misma ecuación diferencial, que tienen la misma condición inicial. ¿Sí? Yo que les había comentado la vez pasada, que dada una ecuación diferencial con condición inicial, podíamos obtener soluciones particulares. El teorema de Picard nos dice que bajo ciertas condiciones esa solución particular es única. ¿Cuáles son esas ciertas condiciones? La condición de Lipschitz. ¿Sí? Si esa condición no se verifica, vos podrías tener dos soluciones particulares de un mismo problema de valores iniciales. ¿Sí? No sé si es claro este ejemplo. Me parece que para hacer la Wikipedia, es bastante claro. Se lo traduje más o menos dentro de lo que pude. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplito? ¿Se entiende por qué acá hay más de una solución? Sí, se entendió, pero no sé cómo aplicarlo o sea, en qué momento de resolución lo usaría y cómo lo No, aplicaría. no, no, no lo vas a usar, no lo vas a usar. Es más, yo estaba buscando acá el apuntecito que debe estar en la parte general. Ecuaciones diferenciales, me imagino que ecuaciones diferenciales uno. Clasificación por orden, apunte que supongo que vienen leyendo con fruición. Resolución de ecuaciones diferenciales, general y particular, problema con valor inicial, muy bien. Ahí está, bueno, con dibujito y todo. Primer orden, resolución. Bueno, a ver, no sé si habla acá de existencia o viene más adelante. Acá resuelve, bueno, algún ejemplo con variables separables, factor integrante, que es lo que voy a hablar en un ratito, resolución en caso general, bueno, las lineales que las resuelven usando factor integrante, o sea, es un método alternativo al que yo les había dado, que también sirve, obviamente. Es más, hoy voy a hablar de este método que está propuesto en el apunte. Ya solución general, existencia de unicidad de soluciones. Acá, sí, página 9 recién. Entonces, bueno, ahí hay toda una introducción al tema de por qué nos interesa buscar una solución única. Es bastante sensato porque a mí me gustaría, bueno, no está de más en ciertos problemas planteados que tengan muchas soluciones, pero a veces también está piola que tenga una solución, ¿sí? Que no haya tanta variedad. Entonces, bueno, acá hay una introducción acerca del tema, citándoles algunos ejemplos y les aparece el teorema de existencia. Yo acá utilicé donde era acá. Bueno, yo lo hice en un conjuntito omega arbitrario. En el apunte teórico usan un rectángulo. O sea, digamos, lo hacen más básico, ¿sí? Un rectángulo. Ahí, entonces vos tenés, este rectángulo está definido por todos los x que distan de x0, es decir, de la abscisa de este punto, en menos que A, y todos los y que distan de la ordenada y0 de este mismo punto en menos que B. Entonces te queda un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho. Bueno, ese es el conjunto que yo llamé omega. ¿Mm? Fíjense que acá la desigualdad es estricta, así que este conjunto no incluye a la frontera, no incluye al rectángulo que lo contiene. Entonces, bueno, ahí está, ¿sí?
Ahí está donde muestran estas trayectorias, son partes de los gráficos de la solución de la ecuación diferencial que ustedes tienen planteada acá. Nos plantean una ecuación diferencial con esa condición inicial. Ahora, a mí no me gustaría que haya tantas trayectorias. A mí me gustaría que haya una sola. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que haya a lo sumo una solución? ¿Qué es lo que busca acá? Bueno, poder controlar. Bueno, acá no lo mencionan desde el lado de Lipschitz, o creo que no está mencionado, pero lo que buscan de manera sensata es controlar a la derivada de la función f, que es esta que tienen acá, que es la que les define la ecuación diferencial. Si yo puedo controlar la derivada de f con respecto a y, la derivada con respecto a la solución, controlar digo que en módulo asegurarme que la derivada dentro de este conjunto abierto, esté acotada por un m. Un número m, no importa si es grande, pero tener a la derivada del campo escalar f con respecto a la solución, con respecto a y, tenerla acotada por ese número en módulo. Y esta, bueno, es otra condición más bien de continuidad, ¿sí? Como que omiten mencionar la condición de Lipschitz, pero bueno, hablan de estas dos condiciones que están acá. Pero bueno, estas dos incluyen la condición de Lipschitz que no es mencionada, al menos no la veo acá mencionada. Entonces, bueno, esto es un poco más fuerte que la condición de Lipschitz porque te asegura la existencia de a lo sumo una solución de la ecuación diferencial que vimos antes. Y bueno, teorema de existencia de unicidad para ecuaciones del primer orden. Bueno, acá supuestamente tienen un ejemplo, maldito, vamos a decir, sobre todo estos ejemplos donde y' es igual a algo por alguna raíz de y. Alguna raíz cúbica o cuadrada o quinta o lo que sea. Cuando aparecen estos exponentes fraccionarios es porque seguro falla la condición de Lipschitz. Y cuando falla la condición de Lipschitz es donde en un problema de valores iniciales te pueden aparecer múltiples soluciones. Esto lo tienen en la página 12, ¿sí? Entonces ahí tienen el gráfico, muy bien. Y tenés un caso donde acá se verifica la condición de Lipschitz porque no incluye al cero. La derivada de esta cosa con respecto a y es, se los agrando, la derivada de esto con respecto a y tiene problemas en cero. ¿Sí? Si yo voy a trabajar cerca del 2, x igual a 0, a eso me refiero. Si yo voy a trabajar con esto cerca del 2, entonces no hay problema en ningún lado, ahí sí va a haber solución única porque esta función en este cuadradito sí es Lipschitz. El problema va a estar acá, porque cuando nos vamos al otro caso, ¿sí? Cuando y valga 0, la derivada con respecto a y de eso que les marqué va a reventar. Entonces, bueno, no ahonda, sí, simplemente lo menciona. Notamos que en torno a este punto, cualquier rectángulo R que consideramos incluirá puntos que no pertenecen a D. ¿Sí? D es esto. O sea, los puntos que tienen segunda coordenada distinta de 0. Entonces, este problema no va a tener solución única. ¿Sí? Este sale fácil lo pueden tratar de encarar. Incluso no sé si hay alguno así en la práctica, donde sale fácil porque sale por variables separables. O sea, bastante sencillo este ejercicio. Pero cuando verifiquen la condición inicial, puede ser que les queden algunas constantes dando vuelta por allí. O sea, no logran obtener una única solución particular, sino que quizás obtengan distintas ramas de soluciones particulares. ¿Sí? Eso es porque no se verifica la condición. Por lo general, lo que ocurre es esto.
la derivada de esta función con respecto a y cerca del punto x0 y 0, bueno, se va a infinito, ¿sí? O no está definida para el i0 de la condición inicial que ustedes tienen acá. Justamente i0 en este caso vale 0. ¿Mm? Entonces ahí la derivada parcial con respecto a i se va al demonio. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en estos casos, ¿sí? En teoría pueden leerse todo el primer apunte de ecuaciones diferenciales porque está todo más o menos esto que estuvimos viendo acá, pero no se les va a pedir porque tampoco hemos visto tantos ejercicios para analizar la condición de Lipschitz, ¿sí? Si quieren les puedo buscar un par, pero para mirarlos de manera deportiva. Acá porque surgió esta duda y nos permitimos ahondar en el teorema de existencia de unicidad, que es un teorema importante y a mi juicio merece que se le dedique algún tiempo, más allá de que no lo vayamos a ver en la práctica. Bueno, luego lo que viene es el corolario del teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales de orden mayor y como tengo orden mayor necesito más condiciones iniciales. Entonces centramos nuestras condiciones iniciales en un cierto x0 y en las sucesivas derivadas, ¿sí? Desde la derivada, desde la función sin derivar hasta la derivada un orden menor al orden de la ecuación diferencial. Entonces, si yo tengo un problema así, donde la f, esta que tenemos acá, verifica condiciones como la de Lipschitz, entonces vamos a tener solución única en un intervalo AB. No ahondé mucho en las condiciones de la f porque acá al tratarse de una función de muchas variables, ahora, no es que tengo x e y, sino que tengo n variables. Entonces, bueno, en este caso la condición se va a complicar un poco, la condición de Lipschitz, ¿sí? Entonces, si la condición esta les había parecido complicada tratándose de una función de dos variables, imagínense en este caso. ¿Sí? Eso ya se puede indagar en algún libro. ¿Mm? No me voy a meter en eso porque esto puede asustarles más que el caso más simple. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las condiciones para chequear que una ecuación diferencial tiene única solución. Pero bueno, como nos va a interesar resolver ecuaciones diferenciales, por eso es que estuvimos viendo el método de variables separables, ¿sí? Y acá analizamos un caso con solución implícita, ¿m? Y ahí graficamos varias soluciones particulares, pero bueno, el problema no era de valores iniciales, entonces podemos variar el valor de la constante a nuestro antojo e ir obteniendo distintos gráficos de las soluciones. Luego vimos una lineal de primer orden, que son las lineales de primer orden, que son el otro grupo de ecuaciones diferenciales de primer orden importante que vamos a ver en la materia. Eh, Yo acá les propuse una forma de resolver, que es planteando la homogénea asociada, y una vez que tengo la solución de la homogénea asociada, me planteo la solución de la no homogénea, de tal forma que el producto de la homogénea y la no homogénea me terminen dando la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden que tenemos acá arriba. Y les hice algunos ejemplos. ¿Sí? Acá tienen uno. En el video creo que tenían otro resuelto. Este método me parece lindo porque usás variables separables para resolver la homogénea. O sea, como que siempre estás repasando variables separables.
Sí, acá, bueno, continúa la resolución de aquel ejemplo que creo que se los había compartido en algún momento y acá tenemos otro que es un problema de valores iniciales. En este caso tuve que normalizar la ecuación porque la y' se supone que tiene que estar multiplicada a 1, entonces la normalicé y luego la empecé a resolver como una lineal. ¿M? Normalizada, planteo la homogénea, que se resuelve por separables, y con la solución de la homogénea resuelvo la no homogénea, que es la que me da U, ¿sí? La que me da la U, de tal manera que cuando obtenemos B por U, obviamente que en el medio quizás tenga que utilizar algún método eh, de integración, acá tuve que sustituir, no les extrañe que tengan que utilizar partes, quizás fracciones simples para resolver una ecuación diferencial. Y por último, bueno, I es U por B, resolvimos la no homogénea y nos termina dando, ¿sí? Una vez que obtuve la general, verifico la condición inicial y obtengo la particular, que es esta que está acá. Y luego estaba la de las ecuaciones diferenciales exactas, que está bueno, es una gran familia de ecuaciones diferenciales, pero no hay muchas en la práctica. Y podría eliminar la palabra muchas. Creo que no hay ejemplo de ecuaciones diferenciales exactas en la práctica siquiera. Pero bueno, se los di porque son la otra gran familia de primer orden. Entonces, la manera de resolver esto guarda cierta relación No, con... Sí, que si no vemos exactas, después no entra el factor integrante. bueno, está vinculado, sí, porque lo que define, bien, buen comentario Verónica, por cierto, lo que define al factor integrante, lo que le da sentido, es que tiene que aparecer en el caso que una ecuación diferencial no sea exacta. Está bien que en el apunte teórico medio como que les plantean el factor integrante como que aparece de manera mágica. ¡Wow! Miren que si yo multiplico por esto, la ecuación diferencial termina quedando una pavada y se resuelve fácil. Ahora uno puede preguntarse, che, ¿y por qué multiplicás por ese término, factor integrante, y la ecuación diferencial se termina simplificando? O sea, ¿cómo hago yo para encontrar ese factor integrante? Si, o sea, ¿qué es lo que le da sentido? Bueno, lo que le da sentido es justamente que ese factor hace que la ecuación diferencial termine siendo exacta, ¿sí? Entonces, por eso me parece que en el contexto teórico, no necesariamente práctico, aunque en las actividades paralelas que yo les puse en nuestra solapa, quizás les aparezca una ecuación diferencial exacta. Bueno, porque les di el tema. Si no las quieren resolver, no las resuelvan, no pasa nada porque en el parcial les van a aparecer lineales y variables separables, como mucho, de primer orden. No, no les van a aparecer exactas. La cuestión es que me parece interesante asimilar el tema, dado que Profe, venimos bien con los tiempos. Sí. no sé cómo venimos con los tiempos, ¿no? Pero ¿será capaz de hacer una clase de preparación para el parcial, algún simulacro, algo por el estilo? Sí, es la idea. Se supone que en la víspera del parcial, que no me acuerdo, creo que es la última semana de noviembre, va a ¿No haber es el un... 23? Puede ser, sí, sí, el 20 y pico de noviembre, puede ser perfectamente. Ponele que es, bueno, la semana del 18, que tampoco está tan lejos, pero ahí poner alguna especie de simulacro, de pedirles que resuelvan algunos ejercicios y mientras en la misma clase me van consultando. Eso lo podríamos hacer la última clase nuestra antes del examen. Sí, 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 perfectamente. Sí, ese es mi plan. O sea, Yo le siempre les tengo, doy... Sí, le tengo un re miedo al parcial, profe.
Bueno, sí, es un punto de inflexión en la materia, ahí sí, pero bueno, si están más o menos al día con los ejercicios, los vienen haciendo y demás, eh, el parcial va a consistir más o menos en el nivel de ejercicios que aparecen en las actividades oficiales, no en las que les doy yo, en las oficiales que son comunes a las 5 comisiones. Yo por ahí les pongo cosas un poquitito más complicadas, ¿sí? Debo asumir eso. Les pongo cosas que quizás no vayan a aparecer ni de casualidad en el parcial, como para que digan, bueno, si me salen los ejercicios de estas actividades más complicados, los del TP o los del parcial tienen que ser una pavada, ¿sí? Los tienen que ver como una pavada. Más allá de los nervios que genera el mismo parcial, no por su complejidad, sino por la cuestión psicológica, me están tomando un examen, ¿sí? Que es como estos programas de preguntas y respuestas que en casa, mientras los mirás, te comes una milanesa con papas y decís, ah, sí, la capital de Rumania es Bucarest, te sale facilísimo y luego estás ahí, ¿sí? Te está preguntando, no sé, del Moro, Leo Montero, estos que hacen preguntas. En la tele estás ahí, te preguntan ¿cómo se llama la localidad donde vivís vos y no te la acordás? Bueno, es el miedo escénico, ¿sí? Es psicológico, ¿sí? Por más que te pongan una pavada en el examen, no te sale porque, a ver, ahí sí es muy fácil y a ver si tiene trampa, porque el profe en clase dijo que podía haber trampa, mentira, pero uno se hace esas ideas, ay, pero y a ver si no me sale, porque nunca vimos uno así. Y claro, y no te voy a tomar un ejercicio de la práctica, te voy a tomar otro parecido. Entonces, muchas veces influyen todas esas cosas en un examen que hacen que le dé ese miedo a uno, o incluso en los mismos TPs, ¿sí? Que se crean ustedes que no les va a salir. Pero no se preocupen. Si hacen los ejercicios de las actividades comunes a todas las comisiones, los míos si quieren pueden saltear muchos de los ejercicios, yo se los doy para que practiquen más. Hay ejercicios más dificilongos, como estos de diferenciales exactas, y hay ejercicios del nivel de las actividades comunes, que yo saqué de libros y que me parece que están a la altura de las actividades 9, 10, comunes a todas las comisiones, que se los agregué para que practiquen más. Ya les dije la vez pasada. Profe, ¿puede hacer un archivo con algunos ejercicios tipo parcial? Los hay, son las actividades paralelas que les he puesto. Si quieren les agrego más. Con respecto a las exactas, acá les resolvía una, ¿sí? Estábamos viendo esto de exactas que, bueno, les comenté que su interés es meramente teórico. ¿M? Habíamos visto un par de ejemplos con gráfico y todo, ¿sí? Y eso era lo que había cerrado la clase del viernes pasado, ¿sí? Viernes que había sido 30. Seguía con ecuaciones diferenciales de primer orden, pero bueno, ya para darle un cierre al tema. Acá lo que les comentaba es este hecho del factor integrante que fue mencionado en algún momento, lo mencionó Verónica en algún pasaje cuando les comentaba lo de ecuaciones diferenciales exactas. En general, ¿qué es un factor integrante? Es una función mu, que es por lo general el nombre que se le da, que altera una ecuación diferencial ordinaria permitiendo su resolución o una resolución alternativa. Yo altero una ecuación diferencial ordinaria agregándole este factor integrante, pero no altero su solución, ¿sí? A mí lo que me interesa es la solución de una ecuación diferencial ordinaria. No le voy a agregar un término que a su vez cambie la solución, ¿sí?
porque esa solución cambiada no va a ser solución de la ecuación diferencial que yo quiero resolver, va a ser solución de otra cosa. El factor integrante es algo que se agrega, que no cambia la solución, pero permite que la ecuación diferencial ordinaria, que en principio parecía difícil de resolver, con ese factor integrante se resuelve de manera más fácil, ¿sí? O más accesible. Eso es lo que uno busca. Veamos el caso lineal y esta es la forma de resolución que está en los apuntes teóricos. Nuevamente tenemos una ecuación diferencial lineal ya normalizada, ¿sí? Si no está normalizada, la normalizamos. Una ecuación diferencial normalizada. Entonces, un factor integrante para esta ecuación lineal es este. E a la integral de p diferencial x. Ese es el factor integrante. ¿Y por qué factor integrante? Bueno, justamente porque si vos multiplicás este factor por toda la ecuación diferencial, y eso me refiero a multiplicar a izquierda y a derecha, lo que les termina quedando es que el término de la izquierda es la derivada de un producto, el producto de estas dos cosas. Del otro lado nos queda esta porquería, pero bueno, no sería tan grave. Entonces, si lo que tengo a la izquierda, gracias a que multipliqué por esta cosa de acá, es la derivada de un producto, entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo integro esta derivada, obtengo ya el producto, y del otro lado, bueno, como integré del lado izquierdo, integro del lado derecho, y del lado derecho me puede quedar este monstruo. Bueno, ya vamos a ver cuán feo es ese monstruo. Lo vamos a ver con ejemplos. Yo acá simplemente lo que hago es la deducción de la fórmula. Entonces, como tengo un producto y de ese producto me interesa uno de los factores, que es la solución y, yo lo que hago es divido por el factor integrante que yo había puesto en su momento para resolver de esta manera alternativa, y me queda que la solución es esto que está acá. Esta es una manera alternativa de resolver una ecuación diferencial lineal y es la que aparece en el apunte Ecuaciones Diferenciales 1, que les ofrecen esto como única forma de resolver una ecuación diferencial lineal, si no me equivoco. Yo les había propuesto la otra donde se planteaban la homogénea, que salía por variables separables, y luego la no homogénea, y multiplicando la solución de ambas me daba la solución de la ecuación diferencial. Esto es otra forma de hacerlo, ¿sí? ¿Se entendió la lógica? No, no pretendo que se aprendan de memoria ni que miren con cariño cómo les termina quedando la solución, porque lo asumo, es una fórmula feísima, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es verlo con ejemplos donde uno aplica todo esto y se torna todo mucho más sencillo. Pero al menos el objetivo, sea lo que, el rol que cumple el factor integrante, ¿más o menos se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Aparece este término extra para resolver, en este caso, una ecuación diferencial ya conocida, de la que ya habíamos hablado, las lineales, pero de una manera alternativa. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Tenemos esa ecuación diferencial de primer orden, lineal. Fíjense que es lineal porque es lineal en I' y es lineal en I. No aparece normalizada, la normalizamos. Divido todo por x cuadrado. Entonces, identifico quiénes son P y Q, que son esas que están allí. ¿Sí? Ya, o sea, identifico P y Q en la normalizada. Entonces, el factor integrante va a ser de esta forma. Exponencial de la integral de P.
Bueno, acá me ahorré unos cálculos, pero fíjense que acá lo que me termina quedando es la integral de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x, ¿quién era? ¿Quién era la integral de 1 sobre x? Logaritmo. El logaritmo. Logaritmo. E a la logaritmo de x me da x, y como acá aparece en el exponente un menos 2, me queda x a la menos 2. ¿Sí? En este caso vale bien aclarar que, bueno, en esta integral para obtener el factor integrante no van las constantes, ¿sí? Se hace como medio el rol de la solución homogénea, que tampoco iban las constantes allí. Bueno, entonces ya tengo mi factor integrante, se lo multiplico a esta ecuación diferencial que aparece acá, ¿sí? Bueno, directamente, lo multiplico directamente, me mandé con la fórmula, ¿sí? O sea, ya di por cierta que la fórmula es esta de acá, ya tenemos el factor integrante, listo. Entonces lo que hice es, me mandé con la fórmula de la solución. O sea, lo que hice acá es, pueden replicar estos pasos intermedios, yo me había olvidado cómo había quedado esto, pero pueden replicar los pasos intermedios, multiplicar todo por el factor integrante, ver que les queda la derivada del producto, integrar a ambos lados y de última les va a quedar esto. Yo me mandé con esa fórmula que aparece ahí abajo de todo, la que está encuadrada, y ya escribo la fórmula de la solución. ¿Sí? La integral del factor integrante por Q dividido el factor integrante. Bueno, dividir por x a la menos 2 es como multiplicar por x al cuadrado, o sea, acá aplico propiedades de mate 1, ¿sí? Por la integral de x a la menos 2 por x a la menos 3, x a la menos 5. Entonces, bueno, uso la tabla, ¿sí? Y me termina quedando que esto es la constante, que acá sí va, cuando integro del lado derecho, acá sí, en este caso sí va la constante. Entonces al multiplicar me queda, bueno, k por x cuadrado menos un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? O sea, directamente escribí la fórmula. Ya sé que existe un factor integrante, listo. Entonces con ese factor integrante escribo la fórmula que habíamos visto en la diapo anterior y ya tengo mi solución y. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ejemplo? ¿Se entendió lo que hicimos? Por ahora se entiende. Ok, fíjense que analizamos, o sea, primero normalizamos la ecuación diferencial lineal, identificamos quién es P, quién es Q y apliqué la fórmula. La fórmula del factor integrante, y una vez que obtuve mi factor integrante, me planteé la solución con la fórmula que habíamos visto recién. Esa última que aparece encuadrada allí. ¿Sí? Simplemente aplicar la formulita. Veamos ahora el caso de las otras aplicaciones del factor integrante, que fue lo que habíamos mencionado hace un ratito cuando mencionamos el caso de las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué pasa si la forma diferencial no es exacta? ¿Qué pasa cuando no ocurre esto? Cuando la derivada de P con respecto a Y no coincide con la derivada de Q con respecto a X. Cuando eran iguales, era exacta. Existía la función potencial y en los términos de la función potencial escribíamos la solución. Bueno, lo que se puede hacer acá es agregar un factor integrante que transforme en exacta a la ecuación diferencial que teníamos. Entonces, un factor integrante es aquel que hace exacta una ecuación diferencial que en principio no lo es. Ese es el
verdadero concepto del factor integrante. Lo que vimos recién en el ejemplo anterior es un factor integrante adaptado a una ecuación diferencial lineal que, reescribiéndola un poquito, también la podés dejar de esta forma, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos líos. En el fondo, un factor integrante es algo que cumple con esto, que te transforma en exacta una ecuación diferencial o una forma diferencial que en principio no lo es. Pero claro, se puede tornar medio difícil, acá es donde la cosa se empieza a poner arenosa, porque el factor integrante depende de x y de y. Entonces, si yo quiero que esto sea exacto, me tengo que plantear igualdades como estas, que pasan a ser igualdades así, porque acá tengo la derivada de un producto igualada a la derivada de otro producto, y me empiezan a aparecer derivadas parciales de un factor integrante que en principio yo desconozco. En principio no sabemos quién es mu. Yo sé que en teoría mu verifica esto, pero no hay algo que me diga, ah, sí, mu es una exponencial, es una trigonométrica, es un logaritmo. No sé nada de mu. Yo sé que verifica esto. Y por pedirle que verifique esto, tiene que cumplir esta igualdad de acá, que se puede tornar medio escalofriante. Ya ven que pinta fea la cosa, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que en teoría debe cumplir un factor integrante. Lo que se suele hacer para que la cosa no quede tan horrible es, bueno, mutilarle una variable, es decir, quitarle una dimensión al factor integrante. Decir, bueno, yo quiero un factor integrante que verifique esto, pero que solo dependa de x o que solo dependa de y. Que no dependa de las dos, porque el problema se vuelve muy, muy engorroso. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es esto. Nuestro factor integrante depende de una de las dos variables, no más, cosa de que alguna de estas derivadas se hagan cero. Y el teorema, o sea, el problema queda más chiquitito. ¿Sí? Igual puede quedar medio feo, medio difícil, pero al menos va a tener menos términos. Entonces, si mu dependiera solo de x, entonces la igualdad que vimos recién, esta igualdad de acá, si mu depende de x, ¿qué ocurre? Este se hace cero, este de acá, ¿sí? Y este también se hace cero. Las derivadas, perdón, no, está bien. La derivada de mu con respecto a y se hace cero, bueno, y luego te sobrevive todo lo demás. Entonces, despejando, ¿sí? Despejando mu, lo que nos termina quedando es esto de acá, que debería depender solo de x. ¿Sí? Porque yo lo que hago es, como supongo que mu existe, ignoren este que vale 0, como supongo que mu existe, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, paso este restando para acá. Me va a quedar la que mu multiplica la derivada de p con respecto a y menos la derivada de q con respecto a x. Y luego paso dividiendo la derivada de mu con respecto a x, que es la única derivada que mu puede tener. ¿Sí? Entonces, integro y me termina quedando este factor integrante de acá. ¿Sí? Esa es la deducción del factor integrante mu. Pero claro, para que todo esto tenga sentido, esto que está acá tendría que depender solo de x, porque es la condición que yo le impuse al factor integrante. Si esto no dependiera solamente de x y tuviera alguna y dando vueltas, bueno, no puedo plantearme para esa ecuación diferencial un factor integrante que solo dependa de x. Del otro lado pasa lo mismo si yo supusiera la existencia de un factor integrante que solo dependiera de y. Necesito, al despejar, que esto dependa solamente de y.
Entonces, si eso ocurriera, si dependiera solo de y, bueno, nuestro factor integrante me lo calculó de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la forma de encontrar un factor integrante para un factor integrante unidimensional, que es restringir el caso de factor integrante general para una ecuación diferencial que no sea exacta. Entonces nos proponemos este caso. ¿Sí? Vamos a verlo en un caso práctico para que se entienda bien cómo es. Tenemos esa ecuación diferencial de allí, de primer orden obviamente, que en principio tiene pinta de una forma diferencial que todavía no sabemos si es exacta. P es el término que acompaña al diferencial X y Q es el que acompaña al diferencial Y. La ecuación diferencial no es exacta porque la derivada de Q con respecto a X no es igual a la derivada de P con respecto a Y. Si yo las restara me tendría que dar 0 y vemos que 0 no da. ¿Sí? Entonces no es exacta. Bueno, lo que yo hago acá es plantearme ese cociente. Este cociente era este que tenían acá. Este. Y digo, bueno, si esto dependiera solo de Y, entonces va a existir un factor integrante que solo dependa de Y, que se puede calcular de esta forma, integrando este bicho que está acá. Entonces, me planteo el cociente y efectivamente encuentro que ese cociente depende solo de Y. Bueno, va a existir este factor integrante mu de Y, que es la integral de menos esto que habíamos obtenido acá. Ah, porque está esta cuestión de que tiene que haber un menos acá adelante, ¿sí? Eso por el despeje y por cómo integramos. Entonces lo que nos termina quedando es que el factor integrante es 1 sobre I al cubo. Bueno, ya teniendo nuestro factor integrante, se lo multiplicamos a la ecuación, nos termina quedando así. Chequeo que esto sí ahora sea exacto. La derivada de, ahora, bueno, mu por p con respecto a i es igual a la derivada de mu por q con respecto a x. Efectivamente nos termina quedando eso. Y quedó exacta. Entonces, ahora continúo el problema como si estuviera resolviendo una ecuación diferencial exacta. Busco la función potencial. Por ejemplo, integro el término que acompaña al diferencial x con respecto a x, justamente, pero acá fíjense que está el agregado del factor integrante. Bueno, la integral por suerte queda bastante sencilla. Acuérdense que como estoy integrando de manera indefinida, puede aparecer una constante que es función de la otra variable con respecto a la cual no habíamos integrado. Entonces, bueno, chequeo quién es esta k de i con la derivada de u, pero con respecto a i. Y eso lo igualo al otro término, ¿sí? Entonces, llego a la conclusión de que k' de i es i a la menos 2. Con lo cual, K, que, a ver, yo no lo había escrito, no, lo tendría que haber escrito, pero bueno, la primitiva de i a la menos 2 es 1 sobre i. Eso es K, ¿sí? 1 sobre i más una constante, que fue lo que puse acá, ¿sí? Menos 1 sobre i más una cierta constante. Y lo del principio quedaba igual. Entonces, la solución es implícita. Nos queda esto de acá. ¿Sí?
nuevamente para distintas constantes C, voy obteniendo estas curvas diferentes. ¿Mm? Tienen pinta como de exponenciales para constantes positivas, para constantes C positivas, parecen exponenciales. Luego, en realidad son ramas de exponenciales porque fíjense que para C igual a 10, por ejemplo, que se nota bien, para C igual a 10 tengo dos ramas, que son estas violetas que están acá. Para C igual a 1, que son las rojas, tengo estas ramas así. ¿Mm? Para C igual a 0 ya la solución como que se empieza a degenerar un poco, porque me aparece una rama sola que es esta azul que está acá, y luego para constantes negativas, como que las soluciones arrancan en un determinado punto y pegan la vuelta así. Puse para C igual a -1 y para C igual a -5. ¿Sí? Se empiezan a comportar de manera extraña, como si se empezaran a doblar estas ramas así para adentro y la otra rama de los positivos desapareciera. Pero bueno, este es el gráfico que me quedó hecho en su momento, creo que con el GeoGebra. ¿Sí? Y es bueno. Esta es una aplicación de factor integrante a una ecuación diferencial exacta. ¿Me van a tomar esto en el examen? No. ¿Mm? O sea, no ven factor integrante en ecuaciones diferenciales exactas. Sino lo que simplemente les estoy mostrando es el concepto de factor integrante, de dónde surgen y cómo surgen. Y eso que este es un caso, entre comillas, fácil, donde se puede calcular. En realidad, un factor integrante en serio tendría que plantearse dependiendo de dos variables. Acá le recortamos una de las variables para simplificar el proceso. Pero eso de recortar una de las variables no siempre funciona. Yo me puedo plantear mu de x y mu de y que nunca se cumplan estas igualdades que aparecen acá. ¿Mm? Pero, profe, entonces, o sea, porque le digo sinceramente, me rematé estudiándolo estos 2 días, ¿no va? O sea, ¿no lo estudiamos? ¿Ya fue? En el contexto de exactas, ecuaciones diferenciales exactas, no va a ser evaluado. Factor integrante para una ecuación diferencial lineal, a mí me parece que sí corresponde que lo empleen porque hay ejercicios resueltos en el apunte teórico de la materia común a todas las comisiones, y es un método más para resolver ecuaciones diferenciales lineales. O sea que estaría bueno que lo estudien. Ahora, si les gustó más el otro procedimiento que yo les di, el de la ecuación homogénea asociada y la no homogénea, si lo quieren resolver así y no usar factor integrante, úsenlo. ¿Mm? Yo acá les digo qué es un factor integrante, para qué sirve, y lo vimos con un ejemplo. Ahora, no les van a aparecer ecuaciones diferenciales exactas en el examen. Entonces, si se quieren saltear las ecuaciones diferenciales exactas, saltéenselas. No los vamos a evaluar en ese aspecto. Simplemente les digo acá. Pero no exactas como para sacar el factor integrante, sí. No, y tampoco. Esto es simplemente para que se entienda que es un factor integrante. Es un factor que posibilita la resolución de una ecuación diferencial. Y por lo general es a través de ecuaciones diferenciales exactas cómo se comprende un factor integrante. Ahora no se les va a pedir resolver cosas como estas que están viendo en pantalla. ¿Sí? Simplemente les di un ejemplo de una no exacta, cómo se resolvería con factor integrante. Pero el factor integrante, a lo sumo, en el examen, lo podrían llegar a ver en una lineal, que fue el primer ejemplo que vimos, y es el que se ve en el apunte teórico de la materia. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Bueno,
Por último, para terminar con el tema, vamos a ver otro temita que tampoco he visto que aparezca en en las actividades, pero es un tema que, bueno, se daba en la etapa presencial. Ignoro si va a aparecer en alguna actividad futura, todavía no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir con Fourier y curvas ortogonales, que es lo que les voy a dar ahora. Esto lo voy a consultar a mis compañeros a ver cómo vienen. Porque, bueno, era algo que justamente se daba en la materia, ¿sí? Este es un problema, si se quiere, inverso. A ver, ¿en qué sentido? Hemos visto cómo obtener una solución general de una ecuación diferencial de primer orden mediante varios métodos. La solución general es una familia de curvas que pueden ser funciones explícitas o curvas implícitas, ¿sí? Las soluciones pueden ser explícitas o implícitas, eso les estoy diciendo, cuyos elementos se diferencian solamente por alguna constante o algunas constantes que uno supone reales. En el caso de primer orden, la cantidad de constantes sería una sola. No sé quién quería decir algo que me pareció ver un micrófono activado o quizás fue un error. Fue un error entonces. Bueno, lo que les planteo acá es que se puede ir hacia atrás. Es decir, dada una curva cualquiera, puedo obtener la ecuación diferencial de primer orden de la cual esa curva es solución. ¿Sí? Es decir, te doy la solución, búscame el problema del cual esa función es solución, esa función o esa curva. ¿Sí? Es decir, te doy la respuesta, vos planteame la pregunta de la cual eso puede ser su respuesta. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea acá es, por ejemplo, proponer curvas que pueden ser parábolas, sea la familia de parábolas y cuadrado igual a 4k por x, la ecuación diferencial ordinaria cuya solución son estas parábolas se obtiene así. Derivo con respecto a x a ambos lados. Claro, bueno, está bien, me tiene que aparecer alguna y'. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, regla de la cadena, baja el 2 por i de x por i', y eso tiene que ser igual a la derivada del otro lado también con respecto a x. La derivada del otro lado es 4k. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? K es una constante, habíamos dicho. Entonces, si yo despejara de acá, despejara la K de acá arriba, vamos a ver que 4k es i cuadrado sobre x. Entonces, donde dice k, cambio i cuadrado sobre x. Bueno, haciendo la cuentita, lo que nos termina quedando es paso la x para allá multiplicando, paso la x multiplicando para la izquierda y paso una y dividiendo para la derecha. Haciendo ese proceso nos queda esto de acá. Entonces, a ver, nos dan una familia de curvas y derivo ambos lados con respecto a x. Derivo ambos lados con respecto a x. Como en alguno de esos lados nos puede llegar a quedar una constante, entonces vuelvo a la familia de curvas original y me fijo cómo escribo esa constante en términos de x y de y. Nos queda escrita de esta forma. Entonces, donde dice 4k,
pongo y cuadrado sobre x, que eso es igual a 4k. Y lo cambio en la ecuación diferencial. Y ahora lo que hago es, bueno, despejar para que la ecuación diferencial quede lo más sencilla posible. A ver, si querían cortar el ejercicio acá y decir que esta ecuación diferencial tiene como soluciones a esto, a estas parábolas, está bien igual. ¿Mm? Lo único que hice es limpiar un poquito la notación para que quede un poquito más despejada. Entonces lo que se obtiene es que y', fíjense acá me olvidé la primita, ¿sí? Y', debiera ir así esto, debiera ir así ya que tenemos esto, vamos a ponerlo bien, a cambiar por el azul, entonces, a ver, ahí lo que debiera aparecer es una primita, ¿sí? Listo. Después lo hago bien, pero la idea es hacer que esté correcta, ¿sí? No me quedó muy elegante, pero se supone que es una y' de x. Y esta es la ecuación diferencial ordinaria que estamos buscando, ¿sí? Despejo y' de acá, y si la resuelven van a ver que la solución general implícita son parábolas que se pueden escribir así. Bueno. Por otro lado, existen las llamadas curvas ortogonales, que esto estaba vinculado a, las denominadas curvas normales, que quizás habrán visto en Mate 1. Perdón, profe, el método que vimos recién que era, porque no me perdí mal. Esto era, dada una solución, cómo obtener una ecuación diferencial de lo cual eso sea solución. Es el problema inverso, ¿sí? Te doy una solución, búscame la ecuación diferencial de la cual eso sea solución. ¿Esto saben a qué se parece? Si en Mate 1 vieron derivada implícita, bueno, usan exactamente lo mismo que en Mate 1 vieron para derivadas implícitas. Es eso. Puede ser que el tema les haya parecido horripilante. Derivación implícita en Mate 1. Pero bueno, es tan complicado o tan sencillo como eso, ¿sí? Derivo a ambos lados, recordando que la y depende de la x, y de alguna forma voy a obtener y' de x. Despejo y' de x, que es la derivada implícita, ¿sí? Es la derivada implícita, y ahí saco la ecuación diferencial. Es eso. Si quieren, bueno, pueden ver esto como también familia de curvas o derivación implícita, o sea, están asociados ambos temas. Lo que planteo acá son curvas ortogonales. Es ligeramente diferente. Las curvas ortogonales plantean esta situación de acá, ¿sí? Plantean que la derivada de una cierta función u, que va a depender eventualmente de la solución de una ecuación diferencial, es -1 sobre la derivada de otra función b. Esto servía para vincular recta tangente con recta normal. ¿Se acuerdan que una recta normal era aquella perpendicular a la recta tangente a una función en un punto y se definía de una manera similar a esta? Esa perpendicularidad u ortogonalidad también se puede establecer entre curvas, ¿sí? Bueno, ahí tienen el vínculo con rectas tangentes, ¿sí? Ahí está el vínculo con recta tangente, que era lo que les mencioné recién. Y por ejemplo, ahí tenemos un gráfico donde nos aparece una elipse verde
nos aparece una parábola acá en color violeta. Esas dos curvas, esta elipse y esta parábola, son perpendiculares entre sí. Porque si yo me paro en este punto donde tengo la manito y trazo la recta tangente a la parábola en ese punto donde la elipse y la parábola se cortan, y la recta tangente, en este caso a la elipse, en el mismo punto, ambas rectas tangentes van a formar un ángulo de 90 grados exactos. Es decir, la recta tangente a la parábola es perpendicular a la recta tangente a la elipse en el mismo punto. Eso indica que las curvas son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque lo son sus rectas tangentes. Claro, tengo que tomar como referencia el mismo punto. ¿Sí? A eso nos referimos con curvas ortogonales. Bueno, son ortogonales porque son ortogonales las rectas tangentes que pasan por el punto donde se cruzan ambas. ¿Mm? Entonces, bueno, condición de ortogonalidad dada una familia de curvas, como la que definimos antes, que son soluciones de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Las curvas solución de la siguiente ecuación diferencial lineal son trayectorias ortogonales a las soluciones de esta. Es decir, ¿qué es lo que hago? Me planteo exactamente la misma f del lado derecho, pero del lado izquierdo, en lugar de poner y', pongo -1 sobre y'. Entonces, las soluciones de esta ecuación diferencial van a ser perpendiculares, gráficamente, a las soluciones de esta otra ecuación diferencial. Por ejemplo, obtener las curvas ortogonales a la familia de parábolas que habíamos visto recién. Uso la ecuación diferencial que habíamos obtenido antes, ¿sí? Que al tener la solución dedujimos por derivación implícita la ecuación diferencial de la cual esas parábolas son solución y nos había quedado esta f. Entonces, ¿qué hago? Planteo la condición de ortogonalidad. En lugar de poner y' igual a f, pongo -1 sobre y' igual a f. Entonces, bueno, hago algún cambio. Acá me faltó un signo, ¿sí? Bueno, otro errorcito para después. Ahí me faltó un signo, déjenme agregarlo acá. Tendría que ir así. Entonces, ahí está. Bueno, sin duda me va a seguir apareciendo luego esa falta de signo, creo. Sí, ahí tiene que ir un -2x sobre y. Y esa ecuación se resuelve por separación de variables. Bueno, me lo hizo desaparecer al signo, pero supuestamente tiene que estar. Ahí estaba, bueno, ahí lo puse. Entonces, separo variables, paso el diferencial x para la derecha, la y para la izquierda. Integro a ambos lados una vez que separé las variables. ¿Y qué obtengo? Obtengo una elipse. En el mundo de las cónicas, las elipses son perpendiculares a las parábolas y viceversa. ¿Sí? Esto que está acá define a una elipse. ¿Sí? Esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, la solución a esta ecuación diferencial es perpendicular a las parábolas que teníamos acá. Entonces las curvas ortogonales a las parábolas que teníamos son elipses y ahí tenemos un gráfico para distintos valores de C. Tenemos las distintas parábolas y elipses que nos quedan planteadas. Las parábolas, fíjense que pasan todas por el 0, 0, porque las elipses están todas centradas en 0, como indicaba su fórmula. ¿Sí? Está bien. Todas estas parábolas pasan por el 0, 0.
Y estas elipses, ¿sí? Bueno, tienen centro en cero, ¿sí? Porque tengo y cuadrado, x cuadrado, o sea que están centradas en cero. Entonces nos terminan quedando esas curvas. Se supone que cada una de estas parábolas es perpendicular a cada una de estas elipses si consideramos las tangentes respectivas del punto donde se cruzan. De los puntos donde se cruzan porque se cruzan en dos lugares, ¿sí? Así que, recapitulando un poco, ¿cómo me defino? Curvas ortogonales a ciertas soluciones de una ecuación diferencial. Me planteo exactamente la misma f de la función de la ecuación diferencial, ¿sí? Original, pero en lugar de tenerla igualada a y', la tengo igualada a -1 sobre y'. Y esto da como solución soluciones ortogonales a las anteriores, que fue lo que obtuvimos recién. ¿Mm? Y dada una curva o una solución arbitraria, ¿sí? Así es como me planteo la solución ortogonal, y dada una curva arbitraria, ¿cómo hago para obtener la ecuación diferencial de la cual esto es solución? Hago derivación implícita, ¿sí? Derivo ambos lados con respecto a x, despejo la y' y saco la derivada, la ecuación diferencial, mejor dicho, de la cual esto que está acá es solución, ¿sí? Bueno, de momento es todo, ¿sí? Respiren aliviados, aliviadas, ¿sí? Ya está con primer orden. Les aseguro que las de segundo orden no tienen tantas vueltas. No se furie, pero no tienen tantas vueltas, ¿sí? Simplemente esto que vimos hoy, lo que más les va a servir a los efectos de resolver los ejercicios del tipo que pueden aparecer en el examen, es factor integrante aplicado a ecuaciones diferenciales lineales. Insisto, lo que vimos recién fue la deducción de los factores Y integrantes esto, en profe, general. de la última parte, porque esta es la de Bueno, los circuitos. esto lo di por las dudas porque se veía en la parte presencial. En la parte presencial quizás se pueden llegar a ver más temas que la parte virtual. O sea que puede entrar en un final esto. Quizás sí. Quizás sí. Hay que ver si se hace una distinción entre los que rindan final habiendo hecho la cursada virtual con respecto a los que rindan final habiendo hecho la cursada presencial. Les voy comentando que parece ser que se abriría una instancia de final virtual para la gente que haya regularizado la materia de forma presencial. Es decir, aquella gente que haya cursado Mate 3 hasta diciembre del año pasado, donde había cursada presencial, y tengan colgado el final todavía, bueno, este año con lo accidentadísimo que fue, no se les pudo tomar ninguna instancia final, salvo algún caso particular de gente que se recibía con esta materia, y no sé si fueron uno o dos casos. Lo que se propuso hacer ahora es en febrero-marzo del 2021, tomar, sí, finales virtuales a la gente que la haya cursado de manera presencial. Todavía para casos como los de ustedes, como los de la gente que regularizó la materia en el primer cuatrimestre, no tenemos noticias. Supongo que en algún momento del año que viene, sí, ojalá es exitosa la vacuna y podemos volver de a poquito a la universidad, quizás se puedan abrir instancias presenciales
para tomarle a la gente que regularice la materia virtualmente durante el año próximo, ¿sí? Ignoro si en todos los casos se les va a tomar todo el contenido de la materia. A los del primer cuatrimestre, bueno, se les dio poco comparado con la etapa presencial y más tratándose en la parte de ecuaciones diferenciales, que por ejemplo esto que les di hoy no lo vieron. No sé si los van a ver en las otras comisiones, porque yo se los doy en mi comisión, pero no quiere decir que en otras comisiones vean estos temas, ¿sí? Entonces, si no se ven en las otras comisiones, no los pueden evaluar ni siquiera en un final al respecto a esto. Tampoco vieron Fourier y yo tendría ganas de darles alguito de Fourier, aunque sea para que vean de qué se trata, lo cual no quiere decir que algo así vaya a aparecer siquiera en el parcial, algo de Fourier. Va a haber algunas cosas que voy a consultar que fueron surgiendo por parte de ustedes, que me las trasladaron a mí y yo las iré consultando con mis compañeros a ver, bueno, sobre todo fecha concreta del parcial, y si hay algo que vaya a aparecer en actividades concernientes a curvas ortogonales, que es lo que vimos ahora, y la teoría de Fourier, ¿sí? Así que bueno, con esto cerramos la parte de ecuaciones diferenciales de primer orden. Las de segundo orden, les reitero, son más mecánicas, ¿sí? O sea, son más estructuradas las de segundo orden. Esas las vamos a ver la semana próxima. Así que bueno, estoy conforme de que vieron cuanto menos los contenidos que se suelen dar en la etapa presencial, quizás sin tantos ejemplos, pero al menos se los he mencionado, se los he comentado, ¿sí?